Hola, yo soy Paloma y muchísimas gracias por pasaros una vez más por mi canal. Estamos en mayo y en este mes hay una iniciativa que creó Ana del canal Anita Lectora y es el Mayo Histórico. No solo ha creado la iniciativa, bueno, la creó el año pasado o el anterior, ahora tengo dudas, sino que este año también ha creado un book tag con 10 premisas y he dicho, pues mira, ya que hoy es San Isidro, festivo en la ciudad de Madrid, te has puesto mona para grabar, pues sigue grabando, haz un vídeo, utiliza tus clavelitos y graba el book tag del Mayo Histórico. Os voy a poner el enlace a su canal para que veáis. Si os gusta la novela histórica, por favor, es que no sé qué hacéis si no conocéis a Ana, porque hace unos vídeos súper chulos, un montón de recomendaciones, explica las cosas súper bien y además ahora encima ha creado un club de lectura que tenéis que estar súper atentas porque pone plazas, porque se le peta, o sea, se le llena por todos los lados, le salen así lectores por las orejas, porque no solo es una lectura, ella da perlitas de historia, ella da contenido extra a las lecturas, entonces están muy cotizadas. Pero bueno, os pongo la intro y os voy a contar las 10 premisas y lo que he puesto yo en cada una de ellas. Me he hecho aquí porque estoy intentando, o sea, ahora estamos en la era digital y me estoy dando cuenta que yo cada vez escribo peor y se me cansa la mano con escribir 2 palabras. Así que voy a intentar escribir todo sin diminutivos, sin acotaciones. Vamos a escribir y vamos a volver a desarrollar las manitas. Primera premisa. Lucy, el primer homínido, primer libro que recuerdas haber leído. El libro que marcó el inicio de tu camino a la lectura. Yo aquí tengo 2. Recuerdo, o sea, cuando era pequeña, un libro que me gustó. Yo siempre, muchas veces comparo los libros con saborear el regusto que me dejan. Y este yo creo que es el primer libro que siento que cuando pienso en él tengo ese regusto, tengo un sabor en el paladar y es el de Nuevas aventuras de un mifense de Rocío de Terán. Esa es una segunda parte de un libro. Este es un extraterrestre que se viene a la Tierra pues, a conocerlos y en este caso se va de excursión. Y es que me acuerdo perfectamente de una escena en que él abre su mochila, saca un bocadillo, abre con lo que iba envuelto el bocadillo y se lo empieza a comer. No sé, es una escena que fíjate, siglos y siglos que me he leído ese libro y esa escena la tengo perfectamente en la cabeza y me acuerdo de ella. Si ya avanzamos un poquito más, también libros que me gustaron mucho, es este de Los escarabajos vuelan al atardecer, de María Gripe. Es que lo estoy mirando porque además el otro día que estuve recomendándole, bueno, a una amiga libros así infantiles, juveniles, dije, ¿los quieres españoles? Pues María Gripe. Resulta, María Gripe no es española, pero tiene un nombre que parece español, pero no lo es. Luego también de ella yo me leí la saga de las sombras, aquellas largas sombras en el bosque, la sombra sobre el banco de piedra, y no me acuerdo el tercero que también me gustaron muchísimo, pero este lo recuerdo, yo creo que es mi primer libro así como de misterio, que tiene que resolver algo, Egipto, escarabajos, me gustó muchísimo, estoy deseando que mi hija crezca un poquito más para que se lo pueda leer y volver a vivir esas emociones que yo viví a través de ella, que a lo mejor me juega una mala pasada y no le gusta un pescado, pero bueno. Siguiente premisa. 2. La invención de la escritura, Mesopotamia, libro donde el lenguaje o la forma de narrar te parezca una obra de arte. Esa historia donde cada palabra parecía estar elegida. De aquí deciros que a mí los inicios de la escritura cuneiforme, las tablillas de arcilla de Mesopotamia me flipan, es un tema que me encanta. Tengo, bueno, un libro de pues, la historia de la escritura, de la... se me va la cabeza, de cómo surgieron los libros, los primeros libros, Piedra Roseta, todas esas cosas me chiflan, tengo bastantes libros, tenía una imitación de una de las primeras tablillas de arcilla que se encontraron, pero cuando hice este saloncito, como cogí cosas, tiré cosas, o sea, no me debí de dar cuenta y en eso de separar, quedar, tirar, lo debí de colocar mal y la debí de tirar porque se la quise dejar a Elena de Elena Books and Work, que estaba preparando una charla para dar en el colegio en la clase de su hijo, y yo le dije, yo te la dejo, no tengo ningún problema.
sea, fui incapaz, ya he llorado, ya me he desesperado y no la he encontrado, o sea, la he perdido, yo ya la he dado por perdida, es que no, o sea, no hay más sitios en mi casa donde pueda buscarla más. ¿Qué más cosas decir de esto? Ah, sí, te os voy a decir, es que mi cabeza va a mil, está pensando otras cosas, posibles vídeos, posibles cosas, pero no estoy respondiendo a la premisa. En esta yo voy a hablaros de Hamnet de Maggie O'Farrell. Me lo acabo de terminar, me ha gustado muchísimo. Aquí he de decir que, mira qué rabia, no lo tengo aquí, pero la traductora creo que hace o sea, un papelón, hace un trabajo increíble, porque este libro la autora lo ha creado, lo ha pensado y, o sea, escrito en inglés. Pues imagínate el curro de la traductora para que te suene increíble, para que veas que esas frases son perfectas, esa resonancia, ese cómo suenan, cómo están construidas, cómo nos intenta explicar las cosas. Y es que yo digo que este libro, ya os pondré porque todavía no ha salido, obviamente, el wrap up de mayo, no os he hablado de él, pero para mí este libro es como el vuelo de una mariposa. Una mariposa va volando, revoloteando y posándose. Y así nos explica la autora las cosas. No te las explica directamente, te las va contando de una manera armónica, como ese vuelo de la mariposa te va contando, apoyándose, reflejándose, volando de aquí y allí, pero todo en un tono súper armónico, súper bonito, que no te pierdes, que te quedas embobada mirando ese vuelo, ese batir de las alas de la mariposa. Pues así Maggie O'Farrell nos cuenta la historia de Hamnet. Está basada en algunos hechos, en algunas cosas que se sabe de la vida de William Shakespeare, que fíjate, conocido, conocidísimo, pero muy poquito de su vida personal sabemos, que cuando terminas este libro lo primero que haces es mirar su vida para ver si hay algo que coincide o no. Tiene ciertas cosas en las que se basa. Se sabe que Shakespeare tuvo un hijo que se llamaba Hamnet y aquí pues nos contará un poquito la historia de ese hijo, de la mujer de Hamnet, de muchas cosas que ocurrieron en esa época y me ha encantado, me ha gustado muchísimo, lo he leído en lectura conjunta en petit comité con algunas amigas y yo he sido la petarda que ha tardado 8.800 años en leérselo y que se ha retrasado en los comentarios por mi culpa. Uy, he dado el micrófono, sonará por mi culpa, pero ahora sí, muy bien y lo hemos disfrutado muchísimo. Vamos, tanto que ya estamos hablando de leer más libros de ella y otra serie de libros que nos han ido recordando a cosas de cuando mientras estábamos leyendo este. Tercera premisa, Imperio Romano, como nos gusta esa frase. Libro en el que no puedes dejar de pensar, te viene a la mente frecuentemente. Pues yo tengo uno que de vez en cuando, no es que todo el rato me esté viniendo, porque yo hay veces que leo libros, me obsesiono, se vuelven mis imperios romanos durante un tiempo puede ser más largo o más corto, pero hay un libro que desde que me lo he leído, de vez en cuando me acuerdo de él, de vez en cuando quiero volver a sentir lo que sentí mientras lo leía y por eso he leído más del autor y pienso seguir leyendo más del autor. Y es este del Club de Lectura para Matar Vampiros de Gedry Hendrix. O sea, sí, a lo mejor dices no tiene muy marcado. Me encantó, me flipó, me enganchó, me angustió, me dio un asco tremendo, me reí, me emocionó, no sé, es que con este he sentido tantas cosas al leerlo, creo que está muy bien hecho, muy bien construido, está muy bien creada la historia, muy bien creados los personajes, está tan bien escrito que hay momentos que te tiene que dar asco, te va a dar mucho, mucho asco, te va a dar angustia, lo vas a pasar mal, vas a sentir miedo, vas a decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, o sea, quiero cerrar el libro y no puedo seguir leyendo del miedo, o sea, de lo que me está haciendo sentir, pero a la vez quiero seguir leyendo para ver qué pasa, cómo sale de esta escena. Es verdad que a lo mejor empecé con el plato fuerte, creo que o sea, me he leído 2 libros del autor, este muchísimo mejor que el otro, verán así, muy, muy buenos. Los 2 libros de vez en cuando vienen a mi cabeza, sobre todo este, porque ha juntado muchísimas cosas que me encanta en un solo libro. Es como, a ver, Paloma, voy a crear un libro para ti. ¿Para ti? Pues aquí me lo ha creado y quiero volver a leer algo de él. Es que me flipa hasta la edición que tiene, cómo lo han creado, me parece, no sé, chulísimo, de tan raro, muy, muy chulo. Me ha gustado, me gustó muchísimo y vamos a seguir con él. Con el autor me refiero.
Cuarta premisa, La peste negra, libro que supuso un antes y un después en tu yo lector. Este que te cambió la vida a la forma de ver los libros. Pues aquí, en mi adolescencia, yo de pequeñita, pues sí, algo leía, tampoco es que mucho. Llegó la adolescencia, me desenganché un poquito, hasta que llegó Sin noticias de Gur de Eduardo Mendoza, que además decir que le acaban de conceder le acaban de conceder el premio Princesa de Asturias y de las letras. Y yo estoy muy contenta porque yo le debo mi yo lector a este autor y a este libro. Yo llegué y me leí, o sea, en el colegio te mandaban pues, lecturas, te obligaban a leer cosas, me lo leí, me lo pasé bomba, me reí muchísimo y entonces me di cuenta que la lectura era para entretenerte y para divertirte, que te lo podías pasar súper, súper, súper bien leyendo, que no solo estaban esos tostones que a veces te mandan leer. Y de ahí arranqué a leer y no he parado. Bueno, miento, sí paré cuando fui madre. O sea, tuve ahí un parón porque es que no podía con mi vida, estaba destrozada y al tiempo lo volví a retomar y cada vez vamos a más y más y más. Pero este fue el primer libro. A mí me encantó, yo lo recomiendo, por ejemplo, si tú estás intentando aprender castellano, si tú estás intentando aprender, este también lo recomiendo mucho. Y del autor también os diré que tiene una trilogía que también es muy, muy divertida, que es la del el laberinto de las aceitunas, el misterio de la cripta embrujada y el tocador de señoras. También aquí tendremos a una persona, algo pasa, y tiene que investigar. Él no es un investigador ni nada por el estilo, él es un desastre de persona. O sea, yo creo que ahí empezó mi amor por estos personajes que tienen que investigar, pero no son investigadores y ya si son un desastre, es como la perlita que le pones encima, ¿cómo se llama esto? Que no me gusta, que le pones, la guinda en el pastel. Y es que yo creo que hay un momento que hasta se queda medio sin ropa, va en calzoncillos, porque él lo único que tiene es hambre y él quiere comer y quiere comerse un bocate y quiere hacer no sé qué, pero es que no puede, es que se va a sentar a comer, pero le levantan y le llevan y le traen. Bueno, o sea, un sinsentido, pero que está muy, muy bien. No sé yo, eso sí que lo tengo que mirar, no sé yo si estos libros han envejecido muy bien o no han envejecido muy bien. Por aquel entonces a mí me encantaron. Si me los volviese a leer a releer, no sé yo si me gustarían tanto o no. La verdad es que como me acuerdo muy poco, sería bastante divertido porque volvería a leérmelos como si fuese la primera vez. 5. Descubrimiento de América. Autor americano que te guste. Aquí Ana dice que puede ser norteamericano, bueno, del norte, del centro o del sur. Yo me he ido por sur, sí, sur, porque no es mexicana. Y aquí voy a hablar de Isabel Allende, porque es la autora sudamericana que más he leído. Y entonces por eso la quiero hablar aquí. También puede ser muy normal porque es bastante prolífica, tiene bastantes libros. Ha publicado, o sea, y aquí a España los han traído absolutamente todos según salen. Allí en donde los publican, los que no sé exactamente si los publica allí, sí, o está en Estados Unidos. Bueno, según los publica, ya los traen a España. Decir que ahora, o sea, me he olvidado, no me lo he apuntado. Esta mujer de Cenizas en la boca estará bastante en auge, hablan bastante de ella, yo me he leído desde Cenizas en la boca, que me encantó pero a la vez me horrorizó, o sea, es una sensación súper extraña, de un sí pero un no, te engancha pero te repele, te gusta la historia pero quieres agitar a la protagonista y decirle sal de ese bucle, es tan maravilloso pero tan espantosa la historia que cuenta, ese ese, es que desarraigo, no me salía, ese desarraigo, ya no perteneces ni aquí, ella es mexicana, la autora, ni de México, no sé, es una maravilla, pero un espanto a la vez. Quiero seguir leyéndola, hablan también muy bien de su novela Casas Vacías y la quiero leer. Y ahora estaba pensando que la de La Hacienda, que siempre nos habla Miquel, tiene más, de esa novela y de esa autora, tiene más cosas escritas que también me gustaría. La verdad que es una asignatura pendiente que tengo, tendría que leer más novelas escritas por autoras centroamericanas y sudamericanas,
a ver qué tal, porque España, ciertas partes de Europa, o sea, España, Inglaterra y Norteamérica la tengo súper trillada y el resto tendría que aventurarme a avanzar y a abrirme a más continentes para seguir conociendo mujeres escritoras. Sexta premisa, la invención de la imprenta. También tema que me encanta. Libro que te hizo querer recomendarlo a todo el mundo, como si pudieras imprimirlo en masa y repartirlo por la calle. Pues aquí tengo un claro ganador, que este lo hubiera puesto más premisas, pero lo he dejado aquí, que es Del color de la leche de Neil, de Nell Leyson, que junto nombre y apellido. Me encantó, es un libro súper cortito que no te va a dejar indiferente, que te va a golpear así un puñetazo en la boca del estómago y te vas a quedar masticándolo durante mucho tiempo. Es otro libro que podría haber sido Imperio Romano, porque de vez en cuando siempre me viene a la cabeza, me acuerdo de cerrar el libro y quedarme, estaba en mi balconcito, iba a decir terraza, pero eso no es una terraza, es un balcón un poco grande, mirando al infinito para procesar todo lo que había contado. También es un libro que está escrito de una manera muy especial, muy bien escrito, que también me gustaría leerlo en inglés, pero creo que hay que tener muy buen nivel de inglés, igual que los de Maggie O'Farrell, para leerlos y poder apreciar todos esos juegos, lo bien que están escritos. Y un segundo. Me ha cruzado otro pensamiento por el medio. Nuestra protagonista es una persona analfabeta y la autora va a escribir cómo piensa, cómo habla esta protagonista. A lo largo del libro, esta protagonista va a ir aprendiendo un poquito a escribir, a leer, y entonces también su manera de contarte la historia, de narrarte la historia, va a evolucionar a la vez que evoluciona el lenguaje y la manera de expresarse de nuestra protagonista. Por eso me parece algo súper interesante cómo lo va reflejando y cómo te lo va contando. Luego es una historia bastante dura. Nuestra protagonista vive en un pueblo, es la quinta de 5 hermanas, o es la última de 5 hermanas. Tienen una granja y ella, lo que pasa es que es coja, no sé si porque le pasa algo o porque nace así, además de haber nacido blanca como la leche, y entonces, claro, trabaja mucho menos que sus hermanas, no da tanto, o sea, no aporta tanto a la granja, y el padre decide buscarle un trabajo en el pueblo, porque ellos viven en el campo. Y entonces en el pueblo empezará a trabajar para el vicario, para él y su mujer, sí, para él y su mujer. Pues nada, arreglando la casa, cocinando, haciendo ciertas cosas, y el vicario le empezará a enseñar a leer y a escribir, y ella estará encantada. Pero lo que veremos en el libro es que si todo resultado merece el coste que tienes que pagar por él. Si todas las metas que queremos alcanzar merecen lo que vamos a tener que dejar por el camino para llegar a ellas, y es lo que nos contará. Libro súper cortito y muy, muy, muy recomendable. Premisa número 7. La Revolución Francesa. Libro que rompió con lo establecido y te hizo cuestionarte todo. Pues aquí yo voy a hablar de Pachinko de Min Jin Lee. Creo que es de las primeras veces que puedo recordar que yo me he leído un libro y lo he disfrutado y lo he sufrido, que he llorado, y aún así me ha gustado leer algo que me remueve, que me hace llorar. O sea, creo que he leído libros que tienen alguna que otra escena de dolor, que te rompe, porque ahora mientras estaba diciendo esto me estaba acordando de, ¿cómo se llama? El Club de los Viernes, que tiene un momento súper duro, pero casi todo el libro es bonito, es cozy, entonces te compensa. Pero Pachinko es la primera vez que, Dios mío, todo es mal, 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 o sea, fatal, fatal, y aún así lo he recomendado muchísimo durante un tiempo. Fue mi Imperio Romano, porque me dejó tan en shock, me dejó tan choqueada, no sé si esa palabra se puede decir o no, pero bueno, me dejó tan aturdida que no me lo podía sacar de la cabeza y no paraba de hablar de él. O sea, tú me querías hablar conmigo, me sacabas ese tema y yo te podía estar horas y horas y horas hablando. Se lo he recomendado hasta la saciedad a un montonazo de gente. Mi amigo David,
hizo una ilustración de esta mujer, o sea, de verdad, maravilloso, me encantó y estuve ahí a tope con Pachinko y quiero seguir, y de ahí también me salió leer más cosas sobre Corea, que ahora os voy a comentar alguna más, o sea, todo fue así, aquí es Corea, Japón, seguimos, es una saga familiar, seguimos a esta familia durante varias generaciones, como por algo que sucede tienen que irse desde Corea a Japón, como ya no será ni coreana ni japonesa, será algo que está ahí para dejar en una parte, en un barrio que les han construido los japoneses, pues para que puedan estar, porque en algún sitio tienen que estar. También, o sea, una historia súper desgarradora, una historia de fortaleza femenina, de cómo, aunque tú estés fatal, aunque te estén dando de palos, tú lo que quieres es llevar a tu familia hasta el final, hasta lo mejor que puedas y luchas y luchas y luchas, aunque no te quede absolutamente nada de fuerza en el cuerpo. 8. La llegada del hombre a la luna, libro que abrió tus horizontes y te llevó más allá de tu zona de confort con un salto gigante con la mente. Y aquí voy a hablar de Hierba de Kyung-suk Jeonri Kim. ¿Por qué? Porque para mí fue un antes y un después en las novelas gráficas. Yo algo de novela gráfica había leído, había mirado, mi hermano es un apasionado de este tipo de novelas o de este tipo, de esta manera de contar historias, tiene millones y millones, él ha trabajado en una tienda de cómics además, y entonces, bueno, pues más o menos yo siempre las tenía ahí, miraba algunas, tal y cual. Pero fue leerme esta historia, llegarme de tal manera, tocarme de tal manera, que es un género que ya no se ha ido de mi lado. Es una manera de contar historias que voy a seguir recurriendo a ella. Y es que desde entonces las novelas gráficas me parecen una maravilla. Ha sido un salto para mí adelante y van a seguir. Aquí también nos van a contar la vida de las mujeres de Consuelo, cómo los japoneses cogían en Corea a estas mujeres y las utilizaban, cómo les destrozaban la vida, cómo una vez que se acabó todo, que se supone que volvieron a la normalidad, nunca pudieron volver a la normalidad y por pasar por ese camino y que las viese un japonés, se les destrozaba ya toda la vida. Y aquí nos lo cuenta la autora de una manera muy sutil, de una manera de no recrearse en ese horror, pero de sí contarte la historia, de que aprendas una parte de historia que aquí en España no nos ha llegado muchísimo, muchas cosas de Corea no las hemos sabido y de su guerra, de sus batallas, y aquí nos las va a contar la autora. Novena premisa, Caída del muro de Berlín, libro que derribó prejuicios o muros mentales en ti, ese que te hizo cambiar de opinión o entender desde otra perspectiva. Y aquí os voy a hablar de Los Bridgerton de Julia Quinn. Yo novela romántica no leía, yo decía, novela romántica, qué tostón, qué coñazo, yo no me la voy a leer, pero oye, que todo el mundo hablaba de Los Bridgerton, así que dije, venga, me lo voy a leer. Me encantó este y sobre todo ya lo sabéis que para mí el segundo de la saga es muchísimo mejor, que por cierto tengo un vídeo en el que hablo de segundos libros de sagas que son muchísimo mejores que los primeros libros. Y me quitó un velo de la cara y me demostró que hay un género que es el de la novela romántica que yo no había tocado y que desde entonces de vez en cuando vuelvo a él y toco a él porque me gusta, me entretiene, me divierte. Ya sabemos que si tiene un poquitito de humor, a mí me va a gustar mucho más. Un poquitito, no te estoy diciendo todo el rato en tono comedia romántica, pero sí, o sea, hay unos toquecitos de vez en cuando que me ría, que me eche una carcajada, me gustan. Por eso el segundo de Los Bridgerton me gustó más que a lo mejor este primero o que los siguientes. Pero recomendable, me gustó decir que mucho mejor los libros que la serie, porque creo que la serie te hace spoilers y se pasa el libro un poquito por ahí y hace cosas que no me concuerdan a mí con el libro, con la época, etcétera, etcétera. Me gustó. Antes de ir a la última premisa, hay dos libros
que he estado tentada en ponerlos en varias premisas, al final no los he puesto en ninguna, pero creo que también se merecen, porque uno, por ejemplo, uno de ellos ha sido durante un tiempo un poquito mi Imperio Romano, durante un poquito también ha sido esto de lo de la invención de la imprenta, porque se lo he intentado recomendar a absolutamente todo el mundo. Es este de Lisa Jewell de None of This is True, o sea, nada de esto es cierto. Me gustó muchísimo, es que me lo leí, me metí en la historia, no podía soltarlo, solo quería hablar de este libro, quería, porque yo me lo leí en verano y en septiembre ya lo traían al castellano, entonces estaba deseando que llegase septiembre para que la gente se lo leyese y poder hablar de él. Es que hasta el finalísimo, no se te va a desvelar todo, no vas a saber lo que pasa, tú todo el rato vas a ir diciendo, ah, pasa esto, ay, he sido esta persona, no, ha sido esta otra, no ha sido esto, pero no, o sea, va a jugar contigo todo el rato la autora para que lo flipes directamente y te metas ahí en la historia y lo vivas. Lo bueno es que mi marido ya se lo había leído, entonces un poquito podía ir comentando. Yo cada vez que le decía algo, él me decía, vuelve a leerte el título, ¿vale? Nada de esto es cierto, pues sigue leyendo, sigue. Alucinante. Y luego también quiero hablar de... ¿cómo se llama? Y el otro libro es La mala costumbre de Alana Portero. Me gustó muchísimo también. Creo que tiene una manera, este también, en lo de la invención de la escritura, cómo se expresa, cómo cuenta las cosas. Ya os dije que además esto yo me lo escuché en audiolibro y lo narra la autora, entonces le da una entonación, le da esa emoción a las palabras que tienen que ser. O sea, me gusta cómo lo refleja, cómo te lo cuenta. Creo que tiene una sonoridad muy bonita. También fue de esto de la invención de la imprenta porque que se lo recomendé a todo el mundo, quería que todo el mundo se lo leyese también para poder comentar, para poder hablar de esas escenas. También es un libro como lo que decía yo de Pachinko, que es un libro que te hace sufrir, pero a la vez lo disfrutas, que sabes que va a haber momentos duros, pero a la vez los quieres leer, aunque quieras parar de leerlos. Y tiene ahí una combinación que podría estar en un montonazo de estas premisas. Pero ahora ya sí, vamos con la 10ª premisa, que es la era digital, libro que descubriste gracias a las redes sociales o internet y que el hype le jugó una buena pasada o una mala. En mi caso va a ser una buena, le fue muy bien ese hype que tenía. Y más bien más que un libro es una autora y es la autora Sarah J. Maas. Yo no paraba de oír hablar de ella bueno, en YouTube, en Instagram, en TikTok yo por ese momento tampoco lo consumía mucho, entonces por ahí no lo veía, pero no, o sea, acotar una corte de rosas espinas, una corte de rosas espinas, que si Trono de Cristal, la mejor saga del mundo, que yo dije, venga, tengo que probarlo. Qué bien que lo probé, qué bien que me lancé a leer a esta autora. Acotar me encantó, fue mi iniciación en la fantasía, en la rom fantasy y no lo he abandonado. Esos 3 primeros libros de la saga Acotar, maravilla, pero cuando llegamos a esto ya nos coronamos. Esto también podría ser mi Imperio Romano. O sea, por favor, esta saga de libros es lo mejor, lo voy a comparar. Sé que hay libros de fantasía muy buenos que me voy a leer y que me estoy leyendo, que al compararlos con el compendio de estos 8 libros, no van a ser tan guays como a lo mejor deberían haber sido. A lo mejor debería haberme leído esas otras sagas antes para esta no hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas, pero maravilla. Este es otro libro, otra saga que también digo que va mejorando según vas leyendo, porque te vas metiendo cada vez más en la historia y te va dando más la autora y los va terminando cual droga, adictivos total y absolutamente para que quieras seguir leyendo y cuando cierres el último te rompas, te destroces porque tienes que decirles adiós a esos personajes, porque tienes que dejarlos en la estantería y no vas a saber nunca más de ellos, a no ser que te vuelvas a leer la saga. Pero también me encantó y tenía que estar en este momento de acontecimientos. Aquí Ana nos ha puesto grandes acontecimientos de la historia y yo os he contado grandes libros que han formado parte de mi historia como lectora. Pero bueno, contadme cuáles son vuestros libros
que han formado parte de vuestra vida, que os han marcado en algún momento, que han surgido y que han sido un antes y un después para vosotros, que si os gusta el contenido de mi canal y no estáis suscritos, os suscribáis, que me ayuda muchísimo, que ya hemos llegado a los 4.400, que le deis a me gusta, que me sigáis en el resto de mis redes sociales, que me comentéis lo que más os guste, una florecita, por ejemplo, y que nos vemos muy pronto con otro vídeo.